Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar por qué el Dacia Sandero y la marca en sí es tan barata y ofrece vehículos tan económicos. Aquí vamos a demostrar con todo lo que os vamos a indicar el por qué tienen este precio tan ajustado. Para empezar, utilizan la plataforma, los modelos actuales, la CMF-B, pero una pequeña variación, la Low Spec. Esto quiere decir que utilizan un poquito menos de tecnología en algunos ciertos apartados, sobre todo en electrónico, frente al resto de la gama. Esto obviamente pues abarata costes. Eso sí, con esto y más profundidad lo analizamos ya anteriormente en un vídeo que os dejo arriba a la derecha por si queréis verlo. Decir eso sí que gracias a que la mayoría y en el futuro cada vez más van a utilizar todos los modelos de esta plataforma, y no me refiero solo a Renault y la propia marca Dacia, sino que Mitsubishi también, el nuevo Space Star, va a ir en esta plataforma. Nissan utiliza ya en varios de sus vehículos también en esta plataforma CMF, e incluso el Lada en un futuro pues va a montar todos sus vehículos en base a esta misma plataforma. ¿Qué quiere decir todo esto? La marca compra un mayor volumen de piezas para todo el grupo, y gracias a que el volumen de piezas comprado es mayor, el precio es menor. Con lo cual se beneficia todo el grupo y todas las marcas que forman este grupo Renault. Otra parte donde se nota el ahorro es en las versiones más básicas. Es aquí donde hay mayor diferencia de precio. Pongamos el ejemplo de un Clio, donde el modelo más básico que haya siempre va a tener una pantalla central en el tablero, mientras que Dacia solo como opción o de serie en acabados ya medios o superiores. Una pequeña curiosidad en el tema de ahorro de costes es que los diseñadores del actual Sandero querían colocar la antena en la parte posterior del techo para ahorrar costes en el tema de cableado como estaba anteriormente. Pero reposicionando los interruptores en el tablero han ahorrar el mismo dinero que les hubiese costado esta modificación. El Dacia Sandero utiliza llantas más pequeñas. Por ejemplo, un Clio puede llevar llantas de hasta 17 pulgadas, pero esto hace que la suspensión y los pasos de rueda del Clio sean más caros, mientras que el Sandero monta una llanta de máximo 16 pulgadas. Por lo tanto, los pasos de ruedas son más pequeños y la suspensión es más barata. El tamaño del tubo del escape. Un Clio tiene un sistema de escape más largo para adaptarse a sus motores de mayor tamaño, más grandes. Por lo contrario, el Sandero, tal y como os mostramos en el vídeo que aparece arriba a la derecha, monta un escape muchísimo más corto con una salida lateral, ahorrando en materiales y por lo tanto más económico. Frenos delanteros de discos y traseros de tambor. Dada la baja potencia del Sandero, si lo comparamos con otras versiones más potentes, incluso dentro del grupo Renault, hace que no sea imprescindible montar un freno de disco en la parte trasera. Con esto se monta uno de tambor y se reducen costes. Eso sí, son iguales de efectivo para este tipo de vehículos, a este tipo de velocidades y a este tipo de pesos. Que por cierto, estos frenos se desfabrican en España, tal y como os indicamos en el vídeo que aparece arriba. Respecto a los discos de freno delanteros, el Sandero utiliza exactamente los mismos discos que los del Clio, ya que la especificación es correcta y por lo tanto volvemos a la conclusión de que comprar más reduce costes. En el capó existe un gran ahorro, y volvemos a poner el ejemplo del Clio, en el que es de aluminio, sin embargo el del Sandero es de acero. El Clio también usa unos especie de estampados en caliente de alta resistencia en su estructura, y esto, eso sí, esa maquinaria necesaria es mucho más costosa que la que utiliza Dacia. Al ser la máquina de Dacia más barata, no puede trabajar ese tipo de materiales, con lo cual el Sandero obtiene su fuerza a través del acero normal, eso sí, más grueso. Otra parte donde vemos esto es en las piezas y los cantos redondeados. Por ejemplo, en el Sandero no se ve tan pronunciadamente lo que serían las formas, y esto hace que no necesite maquinarias con tanta tecnología, que serían, eso sí, muchísimo más costosas. ¿Lo de que el Sandero es más inseguro? Pues si lo miramos con las estrellas de la Euro-NCAP, aunque aún no se ha realizado la prueba para el modelo actual, ya sabemos de por sí que no va a tener 5 estrellas como tiene su primo el Clio. Y esto es porque Dacia no tiene asistencia al conductor basada en la cámara, el famoso sistema ADAS.
por lo que no dispone tampoco de sistemas de asistencia de carril. Esto hace que sea imposible obtener la puntuación máxima en la prueba realizada, seguramente que se hará de aquí a unos meses. Aún así, la propia Dacia afirma que la estructura es fuerte, ya que está optimizada, y es una gran mejora frente a la generación anterior, sobre todo en el tema de choques laterales y frontales, que como ya sabéis, el Sandero es más ancho en cuanto a tamaño, pero no tiene más espacio interior. Esto se debe también pues a ese grosor y ese refuerzo que lleva en las puertas. Pero eso sí, ahora todas las gamas, desde la más baja, equipa el freno de emergencia automático. Otro factor es que las fábricas, digamos, de ensamblaje siempre funcionan como mínimo al 90% de su capacidad. Esto, eso sí, tiene un factor negativo, y es que, por ejemplo, los periodos de envío, cuando hacéis un pedido, son normalmente mayores, suelen durar entre 2 meses y medio y 3 de media. Otro factor que habréis visto es que el precio con descuentos aplicados es normalmente muy parecido al precio de salida que te ofrece el concesionario en un principio. En otras marcas no pasa esto. Ves en Citroën o ves en Renault que 2-3 mil euros te descuentan rápidamente. Esto tiene un motivo, y es que el 80% de la marca Dacia va destinado al público privado. Esto, y gracias a que es uno de los vehículos más vendidos, permite que el precio de fabricación sea inferior. Volvemos a lo mismo, mayor volumen de ventas, mayor compra de piezas, se reduce el precio en el tema de la producción. Hagamos un pequeño inciso y es la estrategia de marketing que tiene la marca. Bien sabéis que el vehículo base de Dacia es una estrategia prácticamente. Es para tener el vehículo más barato del mercado, aunque eso sí, esto ya os digo que le trae poco beneficios a la marca, pero sí, ofrecer esa propaganda no tiene precio. ¿Por qué los descuentos de Dacia son tan pequeños? Pues como acabamos de decir, el 80% de las ventas van dirigidas al público privado, es decir, la marca no tiene que ofrecer un precio inflado al que sería real, ya que sus vehículos no van dirigidos al sector de empresa, de renting, flotas, donde las marcas saben que tienen que aplicar unos grandes descuentos. Otros pequeños detalles donde vemos el ahorro, por ejemplo, es en el tapón de gasolina. Siempre veis que el tapón de Dacia es con llave. Parece que no, pero esto ahorra bastante. El motor nunca lleva una tapa de plástico. Bien sabéis, la marca Renault o cualquier otra de sus hermanos, digamos, del grupo Renault, siempre llevan una tapadera encima, pues en este caso no. En el alumbrado, aunque todavía muchos insisten en que son full LED, la propia Dacia tiene aquí un poco de truco. Y es que es full LED con el uso normal, casi, porque bien sabéis, el intermitente es halógeno, las luces largas también son halógenas, pero la luz que normalmente llevas encendida, que es la diurna o la de corto alcance, sí son de LED. Y la única iluminación adicional que también es de LED es la iluminación de la luz de la matrícula. El resto es todo halógena, incluso las de frenos, aunque tengan esas características y le han dado una buena forma que da impresión de que tenga esas barras de DLR, pero no, en este caso también son halógenas. Aquí, aunque el ahorro es mínimo, ya sabemos que al usuario, gracias a que es de LED, pues también le puede repercutir mínimamente en el ahorro de combustible. Otro ahorro que tiene la marca es un mínimo abanico en el tema de motores, sobre todo por el tema de la cadena de producción. En Dacia, por ejemplo, el Sandero y el Logan tienen disponible un único solo motor, es el 1.0. Eso sí, hay 3 variaciones. Tenemos, o casi 4, si nos podemos examinar más a fondo, la de 65 caballos, tenemos el de 90 caballos y la opción de 100 caballos con gas licuado de petróleo. Y luego una variación mecánica, el de 90 caballos con la caja de cambios automática CVT. Otra información que dieron en la presentación fue que ahora utilizan una nueva técnica de cromado distinta a la que se ha utilizado hasta ahora. Es un cromado por impresión a través de calor. Y esta técnica, según indicó la propia Dacia, es mucho más barato que colocar una pieza cromada superpuesta. Si observamos los faros traseros, aquí sutilmente también tenemos un ahorro. Y es que, como veis, los faros traseros son de una pieza y están insertos en la carrocería, pero no en el portón del maletero, con lo cual menos cables, menos piezas y mayor simpleza. Todo esto junto hace que los faros sean más económicos. En la pintura, y esto es un toque personal que alguno seguro me daría la razón, veo que también ahorran un poco.
Y es que es cierto que la capa de pintura de los Dacias no veo que sea exactamente la misma que está aplicando, por ejemplo, Renault. Se ve que es una capa más fina y hay algunas partes donde aplican la masilla y todo que con el tiempo se agrietean. Estoy hablando, eso sí, del modelo Sandero 2, pero he visto también en algunos que otros modelos de Dacia que pasa esto mismo. Son detalles mínimos, pero claro, esto se nota el ahorro. En el interior del vehículo vemos varios ahorros. Por ejemplo, en el interior del maletero predomina la ausencia de plásticos protectores que cubran la carrocería, por lo que la pintura pues no está protegida, y es un consejo desde aquí que pongáis siempre algo, sobre todo en la parte de carga, porque la pintura se va rápido. Respecto a la base del maletero, de calidad, por así decirlo, es opcional. La que trae se ve un poquito así cutre, por así decirlo, pero le puedes poner una funda tipo bañera, totalmente aconsejable, y esto pues irá mucho mejor. Y además la base de doble fondo que hay también es un coste adicional y ya le da pues un aspecto más bien acabado. En el sistema de abatir los asientos he visto que hay una gran diferencia frente al Sandero anterior. Actualmente hay un pequeño cordel que se tira hacia arriba para poder desplazar los asientos y plegarlos hacia adelante. Antiguamente era un botón. Un ahorro que le veo bastante lógica es en el capó. Si abrís el capó de la versión anterior, veis que tiene los típicos muelles hidráulicos que lleváis en el maletero para que se mantenga automáticamente el capó abierto. Sin embargo, ahora mismo monta una varilla. Es cierto que el sistema anterior era muy cómodo, pero muy costoso para algo que no se utiliza a diario, por lo que actualmente equipan esa varilla similar a la que está equipando pues, el resto de vehículos. En la mano de obra tenemos un factor muy importante, y es que Dacia tiene sus plantas de ensamblaje en Rumanía y Marruecos, con lo que el coste de la mano de obra se reduce bastante. Y otro factor es la poca variación de acabados que hay dentro de la gama. Generalmente hay 3, salvo alguna que otra promoción o alguna que otra tirada especial. Y lo dicho, el tiempo de entrega suele ser de 2 meses y medio a 3 meses, aunque casi siempre dicen 3 meses y dura algo menos, pero siempre esperan a reunir muchos pedidos para enviar el camión o el transporte general bien cargado, y no el envío de unidades más sueltas como hacen otras marcas, que esto encarecería bastante más el producto. Otro factor, que esto seguro que si lo habéis visto anteriormente lo sabéis, es que Dacia utiliza la misma red de concesionarios que la propia Renault. Es decir, tienen su lado apartadito en un lado y ahí es donde vende. O en algunos casos donde el concesionario es más pequeño, pues sí, están entremezcladas las marcas. Pero donde se ve realmente que están un poco separadas, podéis comparar también que la zona de Renault tiene ese aspecto más de lujo, mientras que la parte de Dacia se ve un poquito, por así decirlo, más sencilla. Pero en definitiva, ahí vamos a lo que vamos, a comprarnos un coche, y si vas a ir a por algo económico, te va a dar igual la decoración que hay en el establecimiento. En conclusión, Dacia indica que escucha a sus clientes, y es por eso, eso sí, que ahora existe la posibilidad de equipar más extras que antes nunca han estado disponibles, tales como la transmisión automática CVT, el freno de mano eléctrico, pantalla táctil con navegación, techo corredizo y otra serie de accesorios que han sido demandados por los propios clientes a través de estudios de mercado. En conclusión, el nuevo Dacia Sandero es un coche atractivo a muy buen precio, o mejor dicho, el vehículo que ofrece la mejor relación precio-rendimiento del mercado europeo. En otras palabras, barato pero decente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios qué otros factores crees que utiliza la marca Dacia que se me haya olvidado mencionar aquí para que ofrezcan esos vehículos tan económicos. Como siempre, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter a través de Dacia Licete para no perderte nada. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Adiós.